Bendiciones, bendiciones, que la gracia y el favor del Señor esté con cada uno de ustedes. Mi nombre es Vanny Pino, soy el pastor de la iglesia Revival Multicultural Church. Estamos en la ciudad de Sugar Hill, Beaufort, en Estados Unidos. Estamos aquí para servirle y para creer por lo que Dios está haciendo y está diciendo que va a hacer. Aunque el mundo se esté tornando cada vez más oscuro y aunque hayan amenazas de guerra, rumores de guerra, hambre, pestilencias, virus y una cantidad de amenazas sobre el planeta, a los hijos de Dios nos resplandecerá la luz de Jesucristo. Vamos a orar, vamos a empezar a orar. Dios bendiga a cada persona que se conecta. Dios bendiga a los que se van a conectar y a los que nos van a ver a través de los videos. Padre mío, Padre bueno, en el nombre de Jesús te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por la fe, por la unción de tu Espíritu Santo que está con nosotros para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por la gente que me ve a través del internet. Gracias por la gente que me ve a través de YouTube, la gente que me ve a través del Facebook. Bendigo sus vidas, bendigo sus cuerpos, Señor. Proclamo la bendición, quiebro la maldición. En el nombre de Jesucristo, Señor, declaro que la bendición tuya es mucho más poderosa que cualquier maldición que ha venido sobre la tierra, sobre la gente, sobre los parientes. En el nombre de Jesús creo y determino, Señor, y declaro y decreto tu bendición por fe y por tu palabra. Sabemos que la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos cubre y bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Qué bueno una vez más que usted se conecta con nosotros. Qué bueno que una vez más usted está aquí para compartir la palabra, para escuchar. Bienaventurado el que ve y el que oye las palabras de esta profecía, dice el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y Dios quiere hacer cosas tremendas. En las otras semanas hemos estado hablando de un tema fundamental que tiene que ver la palabra que sale de la boca de Dios. La palabra que sale de la boca de Dios es un tema básico. Es un tema, pudiéramos decir, muy sencillo, porque suena muy sencillo, pero realmente creo que es el corazón del Evangelio. Lo que Dios dijo es el corazón del Evangelio. Lo que Dios prometió es el corazón del Evangelio. Escuché un día un predicador que decía que Dios no puede mentir, que Dios no miente, pero Dios no puede mentir. Él dice, porque en el momento que Dios lo diga, eso que Dios dijo, si fuera una mentira, sucede. Y al suceder, deja de ser una mentira, se convierte en una verdad. Y me gustó esa frase y lo que yo entiendo es que no importando lo que Dios diga por su boca, va a ocurrir. Por eso Dios no puede mentir. Es decir, Él no puede decir algo que no ocurra. Esto es tremendo. Todo lo que Dios dice ocurre. Todo lo que su palabra dice ocurre. Por eso el Señor dijo, el cielo... Esto es tremendo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es decir, va a pasar el cielo, va a pasar la tierra, pero las palabras del Señor permanecen para siempre. Entonces permanecen en la eternidad, porque la palabra del Señor es el Señor mismo. Una de las cosas que yo le he comentado muchas veces a muchas personas es acerca de la palabra crédito. No voy a ahondar en esto, pero la palabra crédito viene de raíces de credibilidad, de gente que cree en tus palabras. Y cuando una gente hace contratos, los contratos antiguos eran en base a palabras. Te doy mi palabra que voy a pagar, te doy mi palabra que voy a responder, te doy mi palabra y esa palabra eran firmes, y con el tiempo se fueron haciendo documentos porque las palabras a veces se olvidan, y con el tiempo se fueron haciendo documentos y con el tiempo se fueron empeñando bienes porque ya la palabra no era suficiente, sino que entonces había que intervenir. ¿Sabes qué? Si tú no cumples tu palabra, pierdes los bienes que tú has empeñado. Básicamente tenía que ver con eso. Entonces, a pasar del tiempo, la palabra de mucha gente ha sido palabras muy blanditas, y tristemente pues en muchas culturas el compromiso y el respaldo de la palabra de un ser humano o la calidad del compromiso de un ser humano se han debilitado mucho, han variado mucho, han perdido la fortaleza, porque pues la gente dice llego a las 5 y llega a las 6, dicen llego a tal hora y llega una hora después. Y hace compromisos con su palabra que ya no cumple.
y por ciertas causas sociales, emocionales, físicas, de responsabilidad, de compromiso, sus palabras ya no van acorde con sus hechos. Entonces ya la gente no es tan comprometida, ya no es tan cumplida. Estaba escuchando a uno de los hombres más ricos de la tierra en este preciso momento, o en este momento histórico en que vivimos. Dice que por difícil que sea, usualmente él llega 10, 15 minutos antes. Siempre llega antes. Tarde te está llegando 5 minutos antes. Y estamos hablando que una persona ejemplar en cuanto a los negocios, ejemplar en cuanto a muchas cosas de su vida. Entonces nos damos cuenta de que hay gente que su palabra y sus palabras llevan un respaldo con sus acciones. Y cuando ellos hablan, cuando algunas personas hablan, sus palabras van respaldadas de sus acciones. Y eso es muy bueno. Y en otra parte de la población, en mucha gente de la población, eso se ha perdido. Es decir, no importa, la gente no le importa si llegan temprano, si llegan tarde. La gente no le importa, es decir, no tiene valor su palabra. Yo conozco personas, por ejemplo, un mentiroso, una mentirosa o algunos románticos le pueden decir a una mujer que la quieren, que la aman, pueden decirle a la iglesia que diferentes cosas, a las personas, a las iglesias, a los ministerios, pueden decir con sus palabras cosas, pero no hay nada en sus corazones. Por eso el Señor le decía en aquel tiempo Jesucristo confrontó a los escribas, a los fariseos, y le decía: escribas, fariseos, hipócritas, este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque en vano me honran, porque me honran de palabras, pero sus palabras están divorciadas, aisladas, despegadas de un compromiso, de una acción que respalde sus palabras. Entonces, cuando una persona habla y sus palabras son respaldadas con sus acciones, llego a las 3 y a las 2:45, a las 2:50 está allí esperando que sean las 3 para comenzar la reunión. Esas son cosas que tenemos que aprender. Los latinos tenemos que aprender cosas como esas. De hecho, culturalmente o emocionalmente, a muchos latinos no les gusta llegar temprano por timidez o por algunas cosas. Uno a veces dice: es que no quiero llegar temprano porque llegar yo solo allí y entonces la reunión se tarda. Yo en estos días estaba en una reunión con mis líderes y con la gente que me ayuda. Que Dios los bendiga, que el Señor los continúe bendiciendo. Gente que me ayuda en diferentes áreas. Y entonces me estaban diciendo: vamos a hacer una reunión para jóvenes, pero vamos a decir que vamos a llegar, vamos a decir que tenemos que estar a las 9:30 para salir a las 10. ¿Por qué? Porque si uno dice a las 10, entonces llegan a las 10:30. Entonces yo no soy la persona que llega más temprano todo el tiempo, pero me estoy educando y por eso le estoy animando también, porque a medida que les voy diciendo esto, usted va a ver a dónde quiero llegar. Y le dije: mira, no deberíamos decir que es a las 9:30 para salir a las 10. Vamos a decir que salimos a las 10 y la gente debería, por respeto a sus palabras y por respeto a sus compromisos, estar saliendo de su casa más temprano para llegar a las 9:45, a las 9:50, para salir a las 10. Y si tú tomas un periodo un espacio que necesitas para salir, pues crea circunstancias o crea un ambiente para registraciones y cosas como esa para que tú puedas salir a las 10 de la mañana. Entonces el punto a lo que voy es que se ha hecho hasta cultural. Estamos tan acostumbrados a que decimos una hora y no llegamos. Y no solamente con el horario, a que decimos que te amamos y no te amamos, a que decimos que te respetamos y no te respetamos, a decir cosas que con los hechos no están comprobadas. La Biblia lo llamó hipocresía, Jesús lo llamó hipocresía. Y en otros casos, pues que aunque no sea hipócrita, es irresponsable. Aunque no sea irresponsable, quizás es cultural y tenemos un problema cultural, tenemos una maldición mentirosa dentro de la cultura que a veces no nos damos cuenta y está operando. Fallamos a nuestras palabras. Bueno, si uno puede fallar a sus palabras porque hay cosas que se salen de mi control y fallé a mi palabra. Eso es diferente a que yo culturalmente o por alguna causa fallo a mi palabra. Yo quisiera estarme explicando. Hay momentos donde una persona no pudo llegar porque realmente no pudo llegar. Algo inesperado se presentó, pero no todos los domingos debe haber algo inesperado. No todas las reuniones debe haber algo inesperado. No todo el tiempo debería haber algo inesperado y menos cuando realmente no hay algo inesperado. Entonces, a veces, créame, es cultural, créame que es emocional, créame que es del ser humano. No creo que todo ser humano lo hace.
Pero en muchas culturas, como la cultura de mi país y la cultura latina, es bien marcado este problema. ¿Qué es lo que nos dice esto? Que sus palabras no son contundentes. Entonces, cuando uno conoce a una persona y te dice algo y se compromete con algo y no lo cumple, no lo hace, eso hace que esa persona pierda credibilidad. Y eso es lo que hace que una persona tenga, lo que las compañías entienden como tienes buen crédito es, tienes el hábito de pagar a tiempo, tienes buen crédito, o tienes el hábito de pagar fuera de tiempo. Yo encuentro personas, y a mí me ha pasado, que pues mi score de crédito bajó por un pago atrasado, y pero yo siempre pago a tiempo. Y dice, bueno, no siempre pagas a tiempo porque no pagaste a tiempo en una oportunidad por una circunstancia y no cumpliste con tu palabra con ellos de pagar a tiempo. ¿Sí me explico? Es decir, incluso siendo una persona responsable como eres, te equivocas, fallaste a tu palabra. Pero cuando nosotros hablamos de las cosas de Dios, y nosotros sabemos que si hay gente que tiene unos scores de créditos altísimos, hay gente que llega temprano, hay gente que cumple, hay gente que no solamente llega temprano por cumplir con su palabra, sino que hay gente que son responsables y dice, a mí me gusta llegar temprano, no me gusta llegar tarde porque me siento mal, porque ya tiene un hábito, un buen hábito. Pero por encima de eso es, ¿qué dije con mis palabras y qué he dicho con mis palabras? Y estoy tratando de vivir conforme a mis palabras. Y eso va a dar credibilidad. Yo tenía un amigo que me decía, pastor, dígale usted porque yo no tengo, la gente no cree en mí. Primero, como me veo. Segundo, como actúo. Y tercero, no me conocen. En cambio, a usted le creen. Entonces, el punto aquí es que ¿por qué me creen? Porque no solamente porque me llamo pastor o no solamente porque tengo una posición, sino que a pasar del tiempo la gente ha visto los resultados. Una de las cosas que nos debería nosotros guiar para creer en los ministerios o para creer en las personas es el fruto. La Biblia dice, por su fruto los conoceréis. El fruto dice qué árbol eres. El fruto dice qué clase de qué estás hecho, de qué material estás formado. Entonces, el fruto de los líderes, de los pastores, la Biblia dice, vea cuál ha sido la fe de vuestros pastores e imita la fe de tu pastor o de tu pastora, de tu líder. Pero ve el fruto, ve cómo fue su fe y cómo fue su fruto. Y mire, y esto eliminaría muchísima información malintencionada y del enemigo. ¿Por qué? Porque la evidencia está allí, los frutos están allí, las conductas están allí y siempre se va a levantar gente que va a tratar de malponer estas cosas para simplemente por un chisme o por una situación X. A lo que voy es que nosotros debemos creer a los frutos y debemos creer a las palabras de la gente que tiene testimonio, que tiene fruto, que tiene fundamento. Escucho tanta gente, déjame usar una frase, tanta gente alocada en el internet, incluso con títulos de doctores, incluso con títulos de muy educados, están diciendo cosas en las cuales quizás incluso gente ha escrito libros que van en contra de los principios y los valores bíblicos y van en contra de los principios y los valores de educación cristiana, hablando como que Jesucristo era fornicario, hablando como que Jesucristo venía de familias de fornicación, y aunque eso tiene contextos, pero son contextos falsos. Y hablando de que Jesucristo tenía un noviazgo con una de las discípulas y una cantidad de cosas y un tipo que, bueno, ¿de dónde saliste tú? ¿Y quién te dio tu doctorado? ¿Y de dónde saliste tú? ¿Quién te da el valor a ti para tú poder hablar de esa forma? Entonces las palabras pueden ser muy perjudiciales. Las personas que desconocen y que solamente se dejan guiar por lo que dice el internet y por lo que dijo este y el otro, sin ver un fundamento, sin ver los resultados, sin ver la credibilidad de esa persona, sin ver el valor de cómo se ha mantenido y cómo ha mantenido su palabra por mucho tiempo. Entonces se basan en esas cosas para tomar decisiones y eso es muy, muy, muy peligroso. Hay gente que viene un chismoso a la iglesia, un chismoso, una chismosa, y te habla mal de este, y te habla mal del otro, y te habla mal del pastor o de la pastora. Y este señor que nadie conoce, que tú no conoces, que no tiene credibilidad, que no tiene formación, que no tiene testimonio, que Dios no lo ha llamado, que Dios no lo usa, y anda regando una información por aquí y por allá, y hay gente que se las cree, hay gente que le cree más a ellos que a su pastor. No, con esto no quiero decir que no hayan pastores que hayan hecho cosas lamentables, pero al punto de lo que voy es la credibilidad y las palabras de la persona. ¿Quién es la persona? ¿Quién lo está diciendo? ¿Cómo lo está diciendo? Y la otra cosa es que Dios respalda. Entonces,
en cuanto a las palabras de los seres humanos, nosotros tenemos que valorar muchas de estas cosas. Nosotros tenemos que hablar, pensar, meditar y saber y valorar qué tanta credibilidad tiene esta persona. ¿Cómo hago toda esta introducción o a qué me refiero con todo esto? ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que nosotros tenemos que aprender para ser victoriosos, exitosos en el reino de Dios es creer a las palabras del Señor. Cuando Jesús va a resucitar a Lázaro, el hermano de Marta y María, Jesús va, cuando llega, lo primero que le dice es, Señor, si hubieses estado aquí, la hermana le dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto, ¿verdad? Y estamos a punto de ver un milagro extraordinario. Jesucristo le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y después vuelven otra vez y le insiste, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Y en esas frases, ahora mismo no tengo el versículo, pero dice que Jesús se estremeció en espíritu y lloró, ¿verdad? Lloró y yo voy a especular aquí un poco, pero lo que yo entiendo, la luz que yo tengo de esto es tanta insistencia en no creer a la palabra. Y Jesús le dijo, no te he dicho, yo lo diría de esta forma, ya yo te dije, o yo ya te dije que si crees, verás la gloria de Dios. Te estoy diciendo, créeme para que veas la gloria. Créeme para que veas la gloria de Dios. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Te lo estoy diciendo. Cree lo que estoy diciendo. Créeme que si tú me crees, vas a ver la gloria de Dios. Entonces el punto aquí es que Jesús se para frente a la tumba y da sus palabras, y sus palabras comienzan a funcionar y comienzan a dar la información, comienzan a dar la voz de mando, la voz de poder, la voz de autoridad. Sale su palabra de su boca y traspasa la tumba, ¿verdad? Traspasa las paredes, traspasa las piedras. Sale la palabra de la boca de Jesús, traspasa las piedras, llega al cuerpo de Lázaro, toca el cuerpo de Lázaro. El cuerpo de Lázaro, mire, todo esto es escena de luz del Espíritu Santo para usted y para mí. Llega y toca el cuerpo de Lázaro. El cuerpo de Lázaro empieza a restaurarse por la palabra y el espíritu de Lázaro tiene que venir a habitar el cuerpo restaurado. Ese es mi entendimiento. Eso es lo que yo recibo del Espíritu Santo para entender. Cuando la palabra sale de la boca de Jesús, es una palabra con credibilidad, una palabra con responsabilidad, una palabra con autoridad, una palabra con poder, una palabra que restaura. Es decir, cuando la palabra de Dios entra a tu vida, cuando la palabra de Dios entra a tu hogar, cuando la palabra de Dios entra a tu familia, cuando la palabra de Dios entra a tu cuerpo, cuando la palabra de Dios entra, toca, cuando la palabra que ha salido de la boca de Dios traspasa las paredes, traspasa la piedra, traspasa lo natural, lo físico, entra y empieza a restaurar. Y restaurar es volver a hacer de nuevo, es volver a limpiar, como le pasó a Naamán. Naamán se sumergió y se le volvió la piel se le volvió como la piel de un niño. Entonces cuando la palabra sale, traspasa, y dice el versículo que estamos hablando el domingo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y los tuétanos, a separar el alma, los tuétanos, llega. Entonces la palabra que Jesús habló, ¡boom! Lázaro, ven fuera. Cuando Jesús llama a Lázaro y le dice, Lázaro, ven fuera, esa palabra, wow, yo me imagino con qué poder iría esa palabra. Me imagino, wow, solo de pensar el poder con lo que iba esa palabra, que esa palabra, boom, 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 boom. Y no solamente en lo físico, porque en lo físico el viento lleva la palabra, en lo físico el viento lleva la información. Pero en lo espiritual, no solamente lleva la información, no solamente lleva la palabra, lleva poder. No solamente lleva poder. Jesús dijo, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Es decir, que cuando Jesús habló, en lo que iba el espíritu, y en lo que iba la vida. Cuando la palabra tocó a Lázaro, el cuerpo de Lázaro no pudo resistir la palabra y comenzó a restaurarse. Yo no sé de qué murió Lázaro, pero comenzó a restaurarse, a revertirse. Y cuando ese cuerpo estaba completamente sano, listo para vivir, el espíritu de Lázaro, donde sea que estuviese, tuvo que retornar y meterse otra vez en ese cuerpo y salió vendado. ¡Wow! Cuando la palabra de Dios toca tu vida, cuando la palabra que ha salido de la boca de Jesús toca tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, tus finanzas, tu bolsillo, cuando esa palabra que sale de la boca
del Señor sale, incluso años de muerte, meses, días o años de muerte, o meses, días o años de cero funcionamiento, porque lo maravilloso del milagro de Lázaro es que las hermanas le dicen, tiene 4 días de muerto y es de ya, es decir, no hay nada que hacer. Cuando la palabra de Dios llega, aunque la gente y el ser humano y lo regular, lo natural, como son las cosas en el mundo físico, ya no haya que hacer. Cuando tu hogar dice que estás perdido, cuando tu familia dice que estás perdida, cuando tus finanzas dicen que estás arruinado, estás perdido, cuando dicen que la pandemia, cuando dicen que las enfermedades, cuando dicen que los gobiernos, que la nación, ahora mismo se habla que hay naciones que están perdidas. Cuando la gente dice está perdido, Dios dice, ¿sabes qué? Así es la palabra que sale de mi boca. La palabra que sale de mi boca es como cuando Jesús aparezca en gloria y venga y diga que se reunirán todos los enemigos contra él y de su boca saldrá una espada aguda como de 2 filos y va a destruir a todos sus enemigos. Gloria a Dios. Gloria al Señor, gloria al nombre del Señor, gloria a la presencia del Espíritu Santo que está aquí con nosotros. Y yo oro ahora mismo que tú seas ministrado, tocado, que la palabra que sale de la boca de Dios comience a restaurar tu corazón, comience a restaurar tu hogar, comience a restaurar tu familia, que sea tocado tu espíritu, que se rompan maldiciones. Usted se imagina la maldición de la enfermedad que tenía el cuerpo de Lázaro que lo llevó a la muerte y la palabra traspasó eso y como es viva y es eficaz, entró y cortó y tocó y rompió. Que el espíritu, que Lázaro, la persona de Lázaro pudo volver a venir a vivir en ese cuerpo. Cuando el Señor dijo, muevan la piedra, eso entró esa palabra allí, traspasó, quién sabe qué tanta cosa traspasó y empezó a restaurar ese cuerpo. Yo creo que las vendas quedaron malolientes, posiblemente no. Pero yo creo que muchas cosas estaban pasando allí. Pero lo asombroso es, o lo que quiero resaltar es la palabra. Mire la oración de Jesús, aunque ese no fue el versículo que leí, pero por ahí me guió el Espíritu Santo, mire. Jesús dice, Padre, te doy gracias porque siempre me oyes. Es decir, que Él siempre estaba hablando y Dios lo estaba oyendo. ¿Sabe por qué? Por el nivel de credibilidad que Jesús tenía con su papá. El nivel de unión que tenía con su papá. El nivel de compromiso que Jesús tenía con su papá. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque aquí quiero resaltar algo. Yo creo que yo creo que las oraciones de Jesús eran contestadas por el nivel de compromiso que Jesús tenía con el Padre, por encima de que era hijo de Dios. Mucha gente hace alusión a que Jesucristo, por ser hijo de Dios, recibía respuestas más, pero Jesucristo era hijo de Dios, tan hijo de Dios como lo eres tú y como lo soy yo, engendrado. Obviamente nosotros hemos sido engendrados por el Espíritu Santo y Él también. Entonces el punto aquí es que el nivel de compromiso y responsabilidad que Jesús tenía con el Padre y que cuando Jesús usaba sus palabras responsablemente, Él decía, las cosas que el Padre me mandó a hacer, esas son las que voy a hacer. Eso quería decir que Él había tenido una conversación con el Padre, que el Padre le había dado una directriz, que el Padre le había dicho qué iba a hacer y Él se movía exitosamente, poderosamente, sobrenaturalmente porque se movía en lo que el Padre le había dicho. Entonces, cuando nosotros queremos tener éxito y avanzar y ver la gloria de Dios y ver los milagros, vamos a buscar la palabra de Dios y vamos a movernos sobre lo que Dios ha dicho y vamos a creer que la palabra que salió de la boca de Dios no va a retornar a Dios vacía, sino que va a venir con fruto abundante, que va a venir y va a cumplir lo que Dios ha dicho que va a cumplir y va a hacer lo que Dios ha dicho que va a hacer. Dios bendiga a cada uno de los que se están conectando. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias por conectarse. Usted tiene que compartir este video con alguien más que lo necesita. Usted necesita saber que hay gente allá afuera que está necesitando escuchar palabras como esta y que yo no los conozco y que quizás no son de mi línea, no son de mis amistades, de mi conexión en Facebook o en YouTube. Compártalo, mándeselo a alguien, mándeselo como un regalo y escucha. ¿Por qué? Porque la palabra puede entrar a ese hogar roto, puede entrar a esa familia rota, puede entrar la palabra entra. Quiero contarle un testimonio de la Escritura, como aquella mujer que duró años, 12 años con flujo de sangre y se arrastraba y la mujer encorvada y todos escucharon hablar de Jesús. ¿Y sabe qué escuchaban hablar de Jesús? Escuchaban que Él hacía los milagros, escuchaban cómo Él sanaba a los enfermos, escuchaban cómo Él liberaba. Y aquella mujer que escuchó hablar de Jesús y había gastado todas sus riquezas,
Es una historia en la cual pudiéramos predicar, pero quiero resaltar solamente que hay pasajes y hay enseñanzas bíblicas que nos dicen que Jesús usaba filacterías en su manto. Y filacterías eran unos extremos como de tela que colgaban de su manto. Y en esos extremos habían palabras hebreas que describían las obras de Jehová. Y ella dice, si yo tan solo toco, mire, esto es, wow. Si yo tan solo toco el borde de su manto, si yo solo toco las filacterías, si yo solamente tocara, si yo llegara a tocar las palabras que Dios dice a través de la unción y la presencia de Dios que está en este hombre, en este varón, yo seré sana. ¿Por qué? Porque en la palabra había, ¿sabes qué? Te bendeciré a ti, bendeciré tu casa. Porque ahí está la frase que dice Jehová Rafa, Jehová tu sanador. Y ella decía, yo sé que si yo logro tocar a este hombre que es el ungido, a este hombre que carga ese poder de Dios sobre él, y sobre todo que ahí están las palabras que ha dicho el Señor Todopoderoso, voy a ser sana. Es decir, ella pudo entender que a través del manto o a través de la palabra y a través de la unción que Jesucristo portaba, ocurrían las cosas. Entonces, esa es una de las perspectivas con las que quiero que usted vea, que si sabes que si tan solo toco la palabra, si tan solo logro acachar una palabra de Dios para mi vida, pero una palabra contundente, tus finanzas van a cambiar. Tus finanzas van a cambiar, hermano, hermana. Tus finanzas van a cambiar, tu salud va a cambiar, la forma. Mire, hay gente que se puede sanar milagrosamente ya, ahora mismo, boom. Lo tocó la palabra, por sus llagas fuiste sanado, eres sano ahora mismo. He visto cantidad de gente sanarse, he visto cantidad de gente recibir milagros. Y hay otra gente que la palabra, ellos han estado trabajando en su vida a través de la palabra, repitiéndola, mencionándola y aumentando su fe, aumentando su nivel de credibilidad, su crédito divino en ellos. Y ¡pum! De repente la recuperación es acelerada, la recuperación es poderosa y viene algo sobrenatural sobre ellos. Es decir, que cuando nosotros creemos a la palabra que sale de la boca de Dios, hermano, mire, hermano, es impresionante, es asombroso nosotros poder creer a lo que Dios está haciendo, lo que Dios está diciendo. Y retomo el tema de Lázaro, lo que asombró a Jesús, lo que impresionó a Jesús es que le estaba diciendo en su cara, se lo estaba hablando en su cara y le estaba diciendo, ¿sabes qué? Te estoy diciendo, créeme para que veas la gloria. Entonces, cuando usted y yo comenzamos a creer la palabra que ha salido de la boca de Dios, la palabra que salió de la boca de Jesús, las palabras que el Espíritu Santo pone en nosotros y usted la cree, usted puede recibir, usted va a recibir, usted va a ver la gloria de Dios. Usted va a ver la gloria de Dios. Usted va a ver la gloria de Dios si usted cree en las palabras que el Señor dice. ¿Sabe? Una de las frases que me impresiona es que mucha gente, y hay algunos pasajes bíblicos del Nuevo Testamento donde Jesús dice, ¿por qué no me creen? ¿Por qué no me creen? Es decir, ¿hasta cuándo estaré con esta generación incrédula? ¿Y qué es lo que no creen? No es que no creen a los milagros. Hay gente que cree en los milagros, pero no creen a la palabra, no creen a las palabras de Jesús. Hay gente que usted le está demostrando por la Escritura que están equivocados. Y usted le está enseñando, bendito sea Cristo, les está enseñando y diciendo por las Escrituras que las cosas no son así y ellos todavía no la aceptan, no la creen, no la reciben. No creen la palabra. Y el que no cree la palabra no ve la gloria. Pero el que cree la palabra de Dios ve la gloria de Dios. Yo quiero cerrar este espacio con una oración. Hay gente que el enemigo ha hecho un esfuerzo enorme por desvirtuar la Escritura, por inventar cosas alrededor de la Escritura, por inventar cosas alrededor de la Biblia, por inventar cosas no favorables alrededor de las enseñanzas bíblicas. Hubo muchísimos años que la gente pensaba que el que leía la Biblia se volvía loco. Y por el contrario, el que lee la Biblia se vuelve sabio. El que lee la Biblia alcanza vida eterna. El que lee la Biblia puede alcanzar alguna cantidad de beneficios enormes, espirituales, físicos, emocionales, económicos. El conocimiento de la palabra que sale de la boca de Dios puede transformar tu vida ahora. Yo quiero orar por ti, yo quiero orar por cada uno de ustedes, los que me ven, los que me van a ver. Quiero que usted sepa que la palabra es poderosísima, especialmente la que sale de la boca de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios no es hombre para mentir.
Porque Dios no es hijo de hombre para arrepentirse. Él dijo y Él lo va a hacer. Y si Él lo dijo y nosotros tomamos esto con fe, las cosas comienzan a suceder. Hermano, hermana, vamos a creer la palabra. ¿Sabe por qué? Porque como lo dije en una oportunidad, Dios tiene un muy buen crédito. Dios tiene el crédito más grande, que era que Él siempre cumple su palabra, que Él siempre llega a tiempo, que Él no miente, que su palabra es verdad, que Él dijo que por sus heridas fuimos sanados, ya nos sanó. Que Él dice que Él se hizo pobre para enriquecernos, ya nos enriqueció. Él dice que toda maldición, Él se hizo maldición en la cruz para bendecir a muchos. Hermano, hermana, vamos a creerle a las palabras que salen de la boca de Dios. Vamos a creer que hay que tomar ciertas acciones y ciertas conductas para ser responsable y cumplir con lo que Dios dice, con lo que Dios ha dicho, y abrazarnos de eso y ponerle nuestra fe a eso que está escrito, ponerle nuestra fe a eso que está escrito, y eso produzca un boom, eso produzca un efecto en lo natural, en lo físico, como lo hizo con Lázaro. Yo no sé si Jesús gritó o no, porque estaba a cierta distancia de la tumba. Yo no creo que el grito fue para que Lázaro lo escuchara. Yo creo que el grito sí, o el tono que usó, lo usó con la autoridad. Porque la primera oración fue: Padre, yo sé que siempre me oyes. ¡Wow! Usted sabe lo que es decir eso. Eso es credibilidad, eso es crédito, eso es responsabilidad, eso es estar conectado. Cuando usted dice voy a orar, ore. Cuando usted dice va a acercar, y el Señor va a saber y va a decir: este si dice que va a orar, ora. Este si dice que va a ir, va. Si este dice, hay gente que ha hecho compromisos con Dios y le dice: Señor, si tú me sanas, yo voy a la iglesia. Mentiroso. Señor, si tú me das dinero. Mire, hay gente que Dios los ha sanado, los ha liberado, y hacen como los 10 leprosos, solo uno vuelve. No quiero ponerme fuerte, pero hay que creerle a Dios la palabra. Créale a Dios la palabra. Hay que creerle al Señor lo que el Señor dice. Yo quiero orar por usted. Quiero que usted abra su corazón ahí donde usted está y le diga: Espíritu Santo, perdóname. Perdóname porque quizás he dudado, o ciertamente he dudado de tus palabras, porque no lo he comprendido todo. Pero a partir de hoy creo tu palabra. Creo lo que tú has dicho, lo que ha salido de tu boca, yo lo creo. Yo creo que en Jesucristo es mi Salvador. Creo que el Padre Eterno envió a su Hijo amado para salvarme, y que ahora el Santo Espíritu está aquí para guiarme. Y tus palabras son verdad y siempre nos bendicen. Gracias, Padre Eterno, te amamos en Cristo Jesús. Bendigo la vida de mis hermanos, de mis hermanas. Bendigo sus corazones, bendigo su casa, bendigo lo que son. Limpia sus oídos, libéralos de la cultura, libéralos de la maldición, libéralos de la incredulidad y de la duda. Libéralos de la proyección que tienen de los seres humanos y compararlos contigo, Señor, porque tú eres un Dios bueno. Bendigo la vida de mis hermanos, los bendigo en el nombre de Jesús. Gracias otra vez por estar aquí con nosotros. Comparta el video, gracias por conectarse. Dios les bendiga. Nos vemos el domingo a las 11 de la mañana. Como le dije, llueva o no llueva, vamos a estar ahí. Los espero a las 11 de la mañana. Anímese y comparta el video. Gracias. Dios les bendiga.